El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hace unos años, en un viaje a Buenos Aires, una porteña me dijo que ella había visitado el eje cafetero y que tenía la idea de que en esta región casi no había ocurrido el conflicto armado, cosa a la que le puse matices. La columna móvil Aurelio Rodríguez surgió en 1996 en un corregimiento de Mistrató. Fue el desdoblamiento del Frente 47 de las FARC, uno de los más poderosos bloques guerrilleros que desde su origen ha asolado el oriente de Caldas, en los municipios de Manzanares, Pensilvania, Marulanda y Marquetalia, pero con su retaguardia en la parte más alta de Samaná. Al mismo tiempo, las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, que tenían asiento entre Puerto Triunfo, Antioquia y La Dorada, Caldas, enviaron el Frente Omar y Zaza hacia Marquetalia y Samaná. Que la justicia estuviera en manos aquí de personajes tan siniestros, quienes decidían simplemente por el hecho de tener un fusil en sus manos quién vivía, quién no, y por situaciones baladíes. Pero la fecha que más exactamente recuerdo fue el 6 de abril del 2002, donde hubo unos combates que duraron desde el sábado, un sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde. Comenzó en la vereda de Santa Rita y terminó acá en los talleres, aquí prácticamente en el pueblo. Y ella me cuenta que mis hermanos debajo de la cama, fueron 2 días debajo de la cama sin tomar agua, panela, nada. Y entonces tiraron una pipa de gas hacia la casa y el árbol fue el escudo de alguna manera y fue lo que hizo que partiera el árbol a la mitad o en dos. Ah, no el sé. árbol se rajó. Sí, este es el árbol y el árbol. Luego de Manizales, La Dorada es el municipio más grande de Caldas. Y en vez de pertenecer al ancestro cultural cafetero, su historia está ligada al río Magdalena. Se encuentra situado en el extremo sur de la región del Magdalena Medio, lugar que ha empezado a llamarse Magdalena Centro. Esta subregión ha vivido de la ganadería y del petróleo. La historia de La Dorada con el conflicto armado viene desde finales de los años 70, con el surgimiento del 9º Frente de las FARC. En esos años, ganaderos pequeños y grandes fueron víctimas de secuestros, extorsiones y robo de ganado. Todo el Magdalena Centro fue asaltado por las FARC. En los años 80, los grupos paramilitares tuvieron su lugar de origen en el municipio de Puerto Boyacá y desde allí ejercieron influencia en el resto de la región. En La Dorada, los paramilitares estuvieron al servicio del narcotraficante Jairo Correa Alzate. A muchos de los comerciantes les tocó financiar la causa bajo intimidación de las armas. Otros, en cambio, se unieron a la causa por afinidad ideológica. Prácticamente desde comienzos de los años 80 hasta el 2005, La Dorada estuvo controlada por el paramilitarismo. Yo creo que no podríamos estigmatizar solo La Dorada como un centro. Yo pienso que fue una región como un centro de operaciones. Para mí no es distante la dinámica Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Salgar y La Dorada. Es que por el paramilitarismo en estas zonas, y no solo en ellas, porque también tenemos que hablarlo de la presencia de Norcasia, la de Caparrapí, la de Guaduas, en Honda, incluso Mariquita, Fresno, por el norte del Tolima, pero que sí tenía, digámoslo, como cerebros y centros de operaciones en esta zona, lograron modificar las lógicas territoriales. Eso es como cuando se escala un edificio, como cuando se arma un edificio. Desde aquí se construyó
Yo creo que el Magdalena Centro en buena parte fue también construido bajo un modelo de desarrollo a partir del narcotráfico y del paramilitarismo. Por eso las vías comunicaban con La Dorada y con este territorio. Hubo vías al servicio del paramilitarismo. En las zonas de Doradal, la comunicación entre Caparrapí, Dindal y Puerto Salgar para conectar con el Magdalena y con La Dorada fue una vía que fue sostenida prácticamente por los paramilitares. El padre Jorge Tovar dirige el programa de desarrollo y paz del Magdalena Centro y como gran líder de la región es un estudioso del fenómeno de la violencia del conflicto armado. Por eso incluso la gente, algunos, añoran la época en que ellos estaban operando como con toda la tranquilidad en la región. Y lo añoran porque habían cosas que funcionaban con ellos. Por ejemplo, cuando se dañaba la carretera de Caparrapí a Puerto Salgar, pues el líder paramilitar simplemente informaba a todas las familias para que enviaran trabajadores y también notificaba a la alcaldía para que enviara la maquinaria y pues ante una orden de esas pues no había nada que hacer. O sea, uno podía encontrar 100, 200 personas arreglando la vía, las volquetas, el bulldozer, la retroexcavadora, el cargador y todo, entre comillas, pues se hacía funcionar. Se hacía funcionar con esa lógica, no quiere decir que la esté validando ni legitimando, sino que con esa perversidad funcionaba y así operó la lógica del territorio. Entonces, digamos que esto cambió incluso los usos del suelo, cambió la lógica del transporte, cambió el modelo del comercio, cambió los relacionamientos, cambió muchas estructuras sociales, políticas, económicas en el territorio. Las acciones paramilitares llegaron a tal punto de intervención en esta sociedad que ejercieron de jueces morales en problemas de familia y de verdugos de personas que ellos consideraban perjudiciales para el municipio. Mientras el antropólogo Álvaro Ramos me llevaba a un recoveco del río Magdalena, me explicó en qué consistió aquello. El paramilitarismo se concentró pues en el tema de limpiar el pueblo. ¿Qué era limpiar el pueblo? Desaparecer indigentes, matar drogadictos, matar ladrones, expendedores de droga, ajuste de cuentas entre las mismas personas que no le copiaban al comandante de turno. Y trataron de meter pues o de poner control a todas las actividades al punto de que si por lo menos yo le debía plata a usted y yo le estaba mamando gallo para pagarle, me mandaban a llamar y me tocaba ir a donde el patrón porque había algo malo y se metían en temas como tan poco pues relevantes en términos sociales como una deuda entre amigos o problemas entre parejas. Ya en la orilla me explicó el símbolo que fue el Magdalena para el paramilitarismo. Pues el río se convirtió prácticamente como en el cementerio, pero él era un cementerio como compartido con muchos otros grupos porque uno registra en principios de los 90 que el río a todos los días parecía muerto. Uno veía, pues, sobre todo cuando las épocas de subienda, pues digamos que el pueblo se vuelca al río, o se volcaba porque ya no hay ni subienda, usted se asomaba y entonces uno ya tenía como la cosa en la cabeza de que si usted veía un gallinazo, donde lo que fuera el gallinazo era un muerto, ¿sí? Y bajaban muchos, o sea, casi que a diario. Desde finales de los 90 y hasta la desmovilización paramilitar en 2005, el grupo que se asentó en La Dorada fue el Frente Omar Izaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, en cabeza de Ramón Izaza. Algunos le decían FOI, las iniciales, pero el grueso de la población hablaba de la organización. Empezó un periodo de convivencia. Si había complicidad, pues eso sí no lo podría decir, pero había convivencia.
Es decir, el hacendado, con gusto, sin gusto, o en fin, empezaba a convivir con los paramilitares. Y la zona, y la población de la zona rural, específicamente de la zona rural norte del municipio, empezó a convivir o a entrelazarse tanto con el paramilitarismo que el paramilitarismo se convirtió prácticamente en la autoridad que no era el municipio, que no era el gobierno, porque no había cómo llegar o no hay cómo llegarle a esas zonas. Son zonas que hasta hace muy poco se les llevó agua potable, ¿sí? Entonces ya el paramilitar se preocupaba porque la vía estuviera buena, ya el paramilitar se preocupaba porque hubiera un profesor, ya el paramilitar se preocupaba porque hicieran mejoramientos de vivienda, reubicación, bueno, ese tipo de cosas. Entonces digamos que pues, salieron ungidos como la organización, porque si usted va en la, bueno ya no se escucha mucho, pero cuando estaban en la unge del paramilitarismo, la gente se refería al grupo paramilitar no como el FOI, no como la ACMM, sino como la organización. Uno de los grandes problemas del narcotráfico y del paramilitarismo fue que permearon la cultura, el ethos cultural, el ADN de este territorio. Y cuando digo eso, estoy diciendo que se metió hasta lo más profundo de la vida de las comunidades, de los pueblos y de sus esquemas administrativos, de gobierno y también de control. Particularmente una de las cosas que más me impresiona cuando empecé a llegar a este territorio fue ver a los líderes paramilitares casi que en diálogo con las autodefensas, con los grupos legales, es decir, con la policía. Por ejemplo, alguna vez estuve en Norcasia, hace ya varios años, y por ejemplo ver a un líder paramilitar sentado con el comandante de policía tomando tinto, o sea, eso era como inconcebible de una lógica normal. Desde su origen en esta región, los paramilitares tuvieron el apoyo logístico e ideológico de algunos sectores militares situados en los batallones y en las bases que había en este Magdalena Centro. También en el noroccidente de Cundinamarca, yo fui testigo, aún siendo niño, yo soy nacido en el noroccidente de Cundinamarca, luego migré a Facatativá y a Bogotá para estudiar. Pero cuando era muy niño, allí se implementó una base militar que prácticamente la función que desempeñó fue formar campesinos para que luego estuvieran en las estructuras de las autodefensas y los paramilitares. O aquí en La Dorada, por ejemplo, salir a las calles y verlos caminar, todo el mundo sabiendo que eran paramilitares, ver aquí a líderes, a comandantes o a los que trabajaban en los esquemas de autodefensas en las cafeterías, en los bares, en los restaurantes, en los establecimientos comerciales a la luz pública, cuando todo el mundo sabía quiénes eran, o las casas de cobro de las contribuciones o de las vacunas, era la luz pública. O sea, el paramilitarismo no se desarrolló a espaldas del Estado ni de las autoridades legítimas, al menos en ese territorio yo creo que tuvimos un Estado paramilitar. Cuando un joven estaba en el colegio, su prioridad no era terminar el colegio, era que lo recibieran en un grupo paramilitar, tener su moto, tener su arma, tener alguna cadena de oro para poder ser incluido socialmente. Y la expectativa de una niña, de una joven de 12, de un adolescente, era poder ser pretendida por un comandante, por un líder o por lo menos por alguno de la estructura paramilitar. Luego de haber estado en el río, el antropólogo Álvaro Ramos me llevó hasta una planicie a las afueras de La Dorada para explicarme la ubicación geográfica de los municipios del oriente de Caldas y el control paramilitar. Bueno, Álvaro, allá son las montañas del oriente de Caldas. Sí. Si uno siguiera en línea recta hacia allá, llega a Norcasia. ¿Cómo es la ubicación? ¿Cómo es la ubicación de estos municipios allí? O sea, ya está Norcasia, casi que en línea recta. ¿Sí? Allá está pues el cañón del río Lamiel, que es donde está la represa. Ahí derecho, ahí mismo en línea recta ya está Florencia hacia allá y San Diego hacia allá, ¿sí? Mucho más hacia el norte. Florencia pues ya es el límite con Antioquia. Hacia allí está Victoria, tal vez un poco más hacia acá Victoria, y hacia allá ya sigue Marquetalia, Manzanares y Pensilvania.
Samaná, el casco urbano. Samaná es más hacia allá, o sea, es entre lo que es de Victoria y Norcasia, más metida en la montaña. O sea, no hay un punto de visibilidad de Samaná, o no desde aquí. Hay puntos en las noches en los que uno alcanza a ver Victoria, más arriba se alcanza a ver, creo que Cañaveral, que es el punto del desvío. Norcasia sí no se ve, no se alcanza a ver bien. Hacía un calor agobiante, más de 40 grados centígrados. Las botas me tenían ardiendo los pies y la piel parecía estar junto a un brasero. Y hacia allá esa es la cordillera oriental. La cordillera oriental, departamento de Cundinamarca. Cundinamarca, hacia allí, más allá sería Boyacá, Antioquia. Esta ya era pues entrando pues como en el tema en cuestión, estaba ya en una vía completamente controlada por los paramilitares. Aquí había puestos de control. Había puestos de control en la salida, en el barrio Los Andes. Como esta era la antigua vía Bogotá-Medellín, entonces todavía está muy arraigado el tema del kilómetro 1, kilómetro 2. Entonces el kilómetro 12 era la JET en la que se iba para San Miguel, y para coger esta vía Norcasia era un punto de control. Digamos que era el punto de control más como el filtro, o sea, habían campaneros más adelante, pero ese era como el filtro. Entonces si usted iba para San Miguel, ahí pasaba, lo reportaba y menos de un kilómetro más allá lo paraban o les llegaban en moto. Y bájese, requisa los papeles, de dónde es, para dónde va, a qué va a hacer, y puede seguir o no puede seguir. Cualquier cantidad de desaparecidos en ese método, que los paraban en la carretera y si no había necesidad. Sí, o sea, por cifras de desaparecidos es imposible saber cuántos muertos hay, porque son muchos, porque había mucha gente que simplemente turistas llegaban y nadie más los volvió a ver, entonces uno quedaba con la duda, ¿se ahogaron o los mataron? ¿Cierto? Porque si en el casco urbano, digamos que sancionaban o castigaban brutalmente, por ejemplo, el hecho de fumar droga, pues entonces ya una persona que viene de turista, que se va y se va, por ejemplo, a bañar al río La Miel y, no sé, sacan y empiezan a fumar marihuana, pues supongo que les pasaba similar castigo, así no fueran de la región. Cuando los paramilitares del Frente Omar y Sasa emprendieron la guerra contra el Frente 47 de las FARC en zona rural de Samaná, en muchas ocasiones lo hicieron como apoyo a los operativos de la fuerza pública. Alguna vez estuve en Berlín, que es un corregimiento de Samaná, pero que tiene muchos más vínculos con Norcasia y con La Dorada incluso, porque de hecho la vía para llegar no es por la cabecera municipal, por Samaná, y ver que se desarrollaban operativos conjuntos entre paramilitares y el ejército. Ver subir 3 camiones de paramilitares y luego 2 de ejército, porque los paramilitares iban abriendo camino. Cuando habían ganado algunos espacios en Berlín y San Diego, en el extremo oriental de Samaná, avanzaron hacia la retaguardia de las FARC en el corregimiento de Encimadas, situado en el centro geográfico del municipio. Salimos para Encimadas madrugados en la mañana. Desde la cabecera municipal de Samaná, la ruta era de 2 horas por una trocha solo apta para Willys y Chivas. Hubo un momento incluso en que los conductores de la chiva que iba por delante de nosotros se bajaron a llenar con rocas un hueco encharcado.
Durante todo el camino se podían acumular anécdotas de la guerra. No más dejar el casco urbano, el conductor del jeep me describió el asesinato de un campesino a manos de paramilitares ocurrido en una casa a orillas de la carretera. Como a la hora de viaje, hicimos una parada de descanso de tanta curva y piedra. La señora de la casa que nos dio café era Doris Cifuentes. Varias de las puertas de su casa habían sido tumbadas por el ejército y como ella no había tenido dinero para repararlas, las tenía puestas simplemente tapando el hueco. También me mostró varias perforaciones de disparos de fusil que le había hecho el ejército, acusándola a ella de estar escondiendo guerrilleros. Finalmente, al inicio de un tramo muy empinado de la trocha, leímos el anuncio de bienvenida a Encimadas. El clima era el opuesto al de La Dorada: lluvia y frío. Jonais García, la corregidora, salió a nuestro encuentro y nos recibió con café caliente de los cafetales de Encimadas. Bueno, les voy a regalar tintico. Este tintico es trillado desde la Asociación de Cafeteros de aquí del corregimiento de Encimadas. Es muy rico, es puro, es almendra de acá mismo. Entonces, para que disfruten de este tintico en esta mañana. El centro poblado de Encimadas tiene unas 70 casas y está habitado por menos de 200 personas. Pero en todo el corregimiento hay 2.100 habitantes. El Frente 47 de las FARC llegó a Encimadas entre 1996 y 1997. Pero no atiborraron esas montañas con hoja de coca, como sí lo hicieron en Florencia y San Diego. Y en vez de intimidar a los campesinos, trataron de ganárselos. En una vereda de Encimadas llamada Guacamayal, se apropiaron de una casa de 2 pisos y la usaron como residencia de los comandantes. Al principio era frecuente ver por allí a alias Karina y a alias Moncholo. Luego fue el comandante alias Nodier. Aquí en Encimadas lo titularon y por donde uno andaba, entonces viene de Urabá Chiquito, porque es que esto acá, aquí vivía Karina, aquí vivía Moncholo, vivía, mejor dicho, ese tal Héctor, que yo no me acuerdo qué otro apodo tenía, Nodier, ellos vivían aquí, incluso hicieron su casa en Guacamayal y tenían su taberna, tenía todo allá. Hicieron pavimentar. Ellos fueron los que hicieron pavimentar eso. Presionaron al alcalde, lo pusieron a pavimentar ese caserío de Guacamayal. Los paramilitares empezaron a aparecer con hechos violentos sobre la carretera. Además de avanzar por las montañas para combatir a las unidades guerrilleras, comenzaron a retener campesinos y a desaparecer algunos. El simple hecho humano de ayudar a levantar un cadáver marcaba para los paramilitares. En 2002, por ejemplo, los paras amarraron y se llevaron al papá de Jonais Cardona. Y me encontraron muertos por ahí, así, eso. Y si cuento hay personas que eran muy solidarias, así, hacen el levantamiento y ya uno ya los otros le caían. Me dijo, ¿usted qué? Usted tal cosa, averiguan y todo. Y eso era. Mi papá quería, pues, a él no teníamos con eso y trabajamos en una finca por allá abajo. Y papá inocente, él iba por acá y él en el día.
cuando le tocó meterse por allí, no recuerdo qué es lo que hacen, él tiene esa vuelta. Cuando uno los cogieron por allí, como a 3, a papá y a otros 2. Los amarraron por allá, que hay unos palos. Ahí cuando uno estaba en la cancha de fútbol, era un paloncito ahí. Y los amarraron, hijo, les pegaron una pela y yo no sé ni qué por qué. Y así como sin razón. Y entonces ya como que hicieron averiguación, entonces ya papá lo soltaron. Y estaban en ayunas, cuando nosotros íbamos allí, estaban en ayunas, entonces preocupados, que porque papá no llegaba. Cuando yo a la casa veía gente allá, y gente que les pegaban como con unas, por ahí como parecido con un caso de caucho. Y entonces nosotros, pero ¿qué pasará? Cuando ya papá llegó allá llorando y aporreado por ahí, como los morados de todo, cuando ya echó el cuento y nosotros, ay. Fue una época en que niños y adolescentes estaban expuestos a ser reclutados por la guerrilla o por los paramilitares. Pues si algo tenía claro uno, era que si no terminaba uno en un grupo armado, le tocaba irse de por acá, ¿sí? Porque pues no era que a todos los niños los tuvieran que obligar a... Pero pues esa era como el estilo de vida, ¿sí? Los niños ya se creían un poquito grandecitos y ya querían empuñar un fusil y eso, porque ya hacía como parte de una cultura, llamémoslo así entre comillas. El hermano mayor de Julián terminó en las filas de la banda paramilitar de Ramón Izaza. Yo tenía como 6 años, mi hermano tenía 16 años, él empezó a salir mucho al pueblo, al casco urbano, y hasta que un día no volvió. Ya, él no era tan común que él saliera, pero empezó a salir mucho, y él de pronto sí le había comentado algo a mis papás, que estaba trabajando por allá, que le iba a salir un trabajo bueno, pero hasta que un día se fue y no volvió. ¿Y tus papás qué pensaron cuando no volvió? Pues como en ese entonces se desaparecía un joven o un niño y inmediatamente, sin temor a equivocarse, se sabía que lo habían reclutado a algún grupo pues, paramilitar, guerrillero. Entonces eso era como asumir de una vez, darlo por hecho. En un momento determinado, los combates entre paramilitares y guerrilleros se encendieron en el casco urbano de Encimadas. La casa de Johnedis, por ejemplo, fue ocupada por una escuadra guerrillera y desde allí se tiroteaban contra una escuadra paramilitar situada en un filo de la montaña. Entonces en el día normal, era normal, la gente pues ahí en la casa con nosotros, como si fueran de la familia, pues ahí todos ahí alrededor. Cuando ya por la noche, cuando se enfrentaban de ese grupo de allí al grupo de allá, no, ahí sí qué cosa tan horrible, Eso, miren ustedes, cuando empezaron la balacera, todos debajo de la cama, por debajo de los colchones, porque la verdad era que era una cosa muy trágica, porque eso se sentía como que esas balas como que le pegan a los techos, y eso uno como que quería reventar del miedo, uno temblaba, uno decía, cuando tiene una granada de la casa, no, ahí todos quedamos ahí. Y al otro día, no, ya nos tocó, no, otra noche no pudimos dormir nada, otra noche éramos ahí, pero quietecitos ahí. Ya al otro día ya fuimos del vecino don Héctor, él nos dio posadita ya como 2 o 3 noches, porque nosotros siempre teníamos como esa costumbre que todas las noches era siempre ese boleíto de esa balacera que siempre se cuadraba por la noche. La noche era el lapso de la incertidumbre. Los campesinos sabían que ni siquiera tenían los ojos para ver por dónde echar a correr. Una de noche, pues ya los papás lo despertaban, nos reuníamos todos como en el rincón más seguro de la casa, y cuando era de noche era que uno sentía miedo de verdad. ¿Por qué? Porque pues a la larga uno no sabe hacia dónde coger, o sea, si se queda ahí, no sabe qué tanto está peligrando, o si sale, pues sí que es cierto, va a peligrar. Entonces, pues en el día la diferencia es que uno se orienta, ¿no? Uno sabe que si se siente el combate hacia el occidente, pues uno va a echar hacia, ¿sí? Entonces... Hacia el lado opuesto. Exactamente. En la noche no, porque uno no sabe por qué lado se están atacando los grupos.
simplemente se escucha y ya. Cuando ya la guerra parecía que había alcanzado una cuota muy alta de barbarie, empeoró. Desde finales de 2003 y hasta mediados de 2005, las operaciones de las fuerzas militares y la respuesta de la guerrilla sumieron a Encimadas en un perpetuo fuego cruzado. El primer recuerdo de Julián entre un combate de la fuerza pública y la guerrilla tuvo lugar mientras él estaba en el colegio. Era un día que estábamos en clase, yo estaba como en cuarto de primaria, no, en tercero, en cuarto de primaria, cuando escuchamos pues como unos tiros y efectivamente era que estaba el ejército combatiendo con la guerrilla, entonces la profesora pues nos llevó a todos para la parte trasera de la escuela, nos dijo que nos quedáramos ahí. ¿Qué tan frecuente eran los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla y ahí en adelante? ¿Y cómo ustedes reaccionaban ante eso? ¿Cómo en la escuela reaccionaban ante eso? Pues bueno, de ahí en adelante era muy frecuente, no puedo dar un tiempo detallado porque sí, como podría ser cada mes, cada 2 meses, a los 20 días, a los 8 días, sí, o sea, era muy frecuente y la reacción de nosotros siempre era, pues cada vez iba volviendo más común, como que eso ya empezaba a ser parte de nuestra cotidianidad, como escuchar un enfrentamiento, escuchar un asesinato o escuchar sobre cualquier tipo de acciones de los grupos armados, eso ya se nos estaba volviendo muy frecuente, muy común. Los grupos armados hicieron del colegio un escenario para la guerra, violando descaradamente el derecho internacional humanitario. Mire, como lo pueden ver, hay una evidencia acá, vea, de una bala. Había un soldado allá en aquella parte de las banderas y había otro acá. Lastimosamente, el de las banderas sí lo mataron. Desde arriba de aquella montaña dieron fuego hacia acá y al de allí sí lo bajaron. El que estaba sentado acá, él estaba sentado tranquilo ahí cuando dispararon y le pegó acá. Entonces ya él, sorprendido, salió corriendo para allá. Cuando eso estábamos en una reunión acá del ejército. Entonces cuando eso no estaba esta malla, y entonces ya nos tocaba era recorrer, todos gritaban y echaban de para allá, porque tocaba dispersar, porque era en medio de la balacera, y el que estaba allá pues murió lastimosamente. Y pues la verdad ese día fue muy impactante porque uno viendo que estaban todos ahí charlando normalmente en reunión y saber de que ya había uno allá y otro acá y los iban a bajar a todos dos, eso fue muy duro porque eso fue una catástrofe muy duro. Al ver que el Frente 47 de las FARC se encontraba bien atrincherado en las montañas de Encimadas y que no eran pocos los soldados que estaban dando de baja, las fuerzas militares iniciaron los ataques aéreos. Para la población civil, el aleteo de un helicóptero artillado o el zumbido de un avión fantasma era la expresión pura de la amenaza. Una zozobra enorme. Era una zozobra aterradora porque el solo sentir la hélice de esos helicópteros tan bajitos, porque era algo muy bajito, incluso se alcanzaban a ver los que estaban ahí en esos helicópteros, ese avión fantasma que diario lo sentíamos. Era tan bajito, era tanta la tensión que las labores paraban ahí. Los agricultores o todo aquel que estuviera trabajando su tierra mejor salían de sus cafetales o de sus terrenos y se iban para la casa a reunirse con su familia a esperar a ver qué pasaba, porque si bien a veces hacían era el recorrido, por decirlo de alguna manera, para que se viera pues que estaban ahí, otras veces había sí, incluso a veces tiraban cosas, se sentía pues, habían bombardeos, por ejemplo. Entonces eso era una tensión enorme porque no se sabía si cuando asomaban las dichosas chinas, esos aviones que suenan tan fuerte,
o el fantasma o un helicóptero, no se sabía si era que iba a haber un bombardeo, había un ataque, o era que simplemente venían, hacían el sobrevuelo y se retiraban otra vez. Bombardeos y ametrallamientos desde el aire se volvieron cotidianos. Por ejemplo, alguna vez yo iba en una chiva hacia Samaná y pues el conductor paró, eso nos cogió en media carretera y uno por allá sin para dónde meterse a una casa o algo. Aunque se sabe que asistemos en una casa, si el peligro está ahí, pues puede pasar. Pero uno se siente como de pronto un poquito menos fuera de peligro si se escuda en una casa o algo. Entonces muchas veces sí pasó eso, claro, de estar la población por ahí y un ametrallamiento tremendo y salir corriendo y uno sin saber para dónde, porque igual el aparato está ahí encima, uno no sabe dónde va a caer. Como pocas personas en este país, John Addis atestiguó las consecuencias de un bombardeo. Eso sí es algo muy triste, a mí eso me pegó muy fuerte porque fue un bombardeo que hubo en esa parte de la montaña. Y yo vivía en ese entonces allá en la finca y eso fue tan tremendo que entonces cayeron muchos guerrilleros ahí, porque bombardearon campamentos de ellos. Y cayó tanta de esta gente que el mismo ejército los cogieron en plásticos y en costales o estopas y los bajaron por donde yo vivía en mi casa. Entonces listo, pasó todo eso, se retiraban los aviones, todo esto. Y yo empecé a barrer el patio, en ese momento pasaron con esas personas y a mí eso me pegó demasiado fuerte porque yo estaba en embarazo, entonces como que la sensibilidad de por sí un embarazo, una mujer es muy sensible y me pegó muy fuerte. Incluso en este momento yo todavía sigo con una amiga psicóloga porque eso me afectó muchísimo. Muchísimo, pues ver cómo quedan esas personas despedazadas y la sangre y todo eso. No vi cuando los mataron, pero sí vi cómo pasaron con esas personas así, de esa manera y todavía eso me pega muy fuerte. Al sentirse tan vulnerable ante el fuego aéreo, la guerrilla planeó acantonarse en el casco urbano del corregimiento. De esa manera evitarían los bombardeos porque para efectuarlos la fuerza aérea debía entonces destruir las casas de los campesinos, el colegio y el equipamiento público. Pero para acantonarse en el casco urbano, la guerrilla primero debía expulsar a la población civil, y eso hicieron. El 15 de noviembre de 2005 pusieron a correr la orden de que toda la gente debía desplazarse en menos de 24 horas. Salíamos a estudiar a las 3 de la tarde y yo estaba en quinto de primaria, entonces la profesora, la directora del grupo, nos llamó no solo a los de quinto, sino a todos los demás a formación. Y eran las 2 de la tarde, una hora antes de salir, y nos dijo: niños, vayan para sus casas, avísenle a sus papás que acaba de mandar a decir la guerrilla que se deben ir todos para Samaná, deben dejar esto desocupado para mañana a las 7 de la mañana. Entonces ya la locura, ya todo el mundo a empacar, ya la gente creía que era un destierro total porque cogían las gallinas, cogían los marranos, querían echar pues todo en el carro, en un carro. Imagínense un carro que tiene capacidad no para más de 150 personas, yo creo, pues muy lleno. Más de 1000 personas que querían ir en ese mismo carro, ¿sí? Y adicional, póngale animales, mercado, todo eso. Entonces fue como muy masivo, muy estresante todo eso. Más de 2.300 personas salieron como pudieron, casi todos con destino a la cabecera municipal. Entonces eso fue demasiado, o sea, uno ver las carreteras repletas de gente, el desespero.
Es maluco acordarse de eso, muy maluco. Sí, de pronto en ese momento era muy terrible ver cómo la gente tenía que salir con lo que tuviera. Con lo que tuviera puesto. Y saber que uno deja la casa y deja todo lo que hay ahí. Entonces, claro que sí, lo del desminado, lo de los... Pero una cosa masiva. Y cada quien tiene su propia historia, ¿cierto? Una familia, de pronto muchas familias tuvieron que salir de aquí individualmente también. Tuvieron que salir en su momento, les dijeron tiene que abandonar su tierra y por acá no vuelvan. En este caso fuimos muchísimos los que salimos masivos, que tocó desocupar todo el corregimiento, toda una región de 12, 14 veredas que fuimos los desplazados. En la cabecera municipal, los desplazados se acomodaron como pudieron. Algunos pocos fueron alojados por familiares. La mayoría debió pasar los días entre el Coliseo Deportivo y los colegios. De hecho, mientras las 2 semanas que duró el desplazamiento, no hubo clase porque todas las aulas fueron empleadas como albergues. El retorno fue posible luego de que el cura párroco de Samaná liderara una comitiva que viajó hasta Encimadas y hablara con los guerrilleros para que dejaran regresar a la población. Los guerrilleros aceptaron. Pero advirtieron que habían sembrado minas antipersona alrededor del caserío para protegerse de una incursión militar terrestre, y que también había minas en algunos potreros entre casas. La mayoría de la población retornó y volvió a sus actividades. Lo extraño es que en el casco urbano de Encimadas nadie cayó víctima de una mina antipersona. Por el contrario, en la vereda Guacamayal, a 15 minutos del casco urbano de Encimadas, las minas antipersona sí dejaron víctimas. Fui hasta esa vereda a escuchar el testimonio de un joven padre de familia a quien una mina antipersona dejó ciego e improductivo. Su nombre era Nevardo Antonio Sánchez. Guacamayal es un caserío de menos de 15 casas edificadas todas en línea recta, unas frente a otras. La primera de 2 pisos, justo a la entrada, era la de los comandantes del Frente 47. Los campesinos recuerdan que allí los guerrilleros montaron una taberna y sus habitaciones. A diario los campesinos tenían que verlos sentados en los muros de los andenes con sus fusiles en descanso, dando órdenes y mezclándose con la gente. Como me lo reveló Jonadis, fueron ellos quienes forzaron a la alcaldía de Samaná a pavimentar esa calle. Nevardo me recibió en su casa. Lo estaban acompañando sus hijos, todos jovencitos. El mayor no era mayor de edad. Le pedí que me contara cómo había caído en la mina. Eso comenzó de que hubo un desplazamiento máximo de todo el corregimiento y nos desplazaron hacia el pueblito de Samaná y al regresar estaba minado
y entonces nos dijeron que, o sea, el ejército nos dijo que no había mina ni había guerrilla. Entonces nosotros nos entramos a las tierras, a las finquitas y resulta de que sí había minas. Y entonces, pues yo vine aquí un día jueves, acá al caserío, y dejé para irnos para la finquita el día sábado, bueno, el día viernes, y entonces el sábado fue donde salí a hacer las labores de la finca y caí en una mina. ¿Qué tenía usted en la finca o qué tiene en la finca? Tengo café. ¿Y usted todos los días salía a darle vuelta al cultivo? Sí, señor, claro, a trabajar, a hierbar, coger cafecito. Y ese día iba por una mula. O sea, madrugué a llevar una mulita para darle cuido, para irme a trabajar, a coger café. Y entonces, cuando iba por la mula, caí en una mina. ¿Fue pierna fue? No, yo caí boca abajo, yo me enredé y caí boca abajo. ¿Usted se enredó en algo? Sí, señor. ¿Cayó contra el suelo? Y le di con la mano y casi le di bien con la cabeza y me dejó ciego, me dañó la mano. Y desde ahí quedé así, sí. Pues yo caí en la mina y yo me paré, yo quedé consciente. Yo me paré y yo me miré y yo estaba ya destrozado la mano, todo por acá. Y me sentí muy mal, entonces yo venía por un caminito y yo me bajé a otro caminito. Y yo gritaba que me auxiliaran, que me ayudaran. Y en esa ya subió la señora mía, mi papá y mi mamá, y un hermano, que eso fue como a 2 cuadras de la casa. Y entonces ya se vinieron conmigo, me trajeron, y acá había ejército. Y entonces el ejército, en vez de ayudarme, encerraron a la gente aquí del caserío y me extendieron por allí en una acera para acabarme de matar. Que porque yo no podía ir a declarar de que ellos nos habían hecho meter a los terrenos y estaba minado. Entonces ellos me dijeron que me iban a matar para que yo no pusiera denuncio. Y entonces ahí ya pues yo me puse a pedir que la gente me colaborara porque la gente la encerraron. Sí. Entonces la familia mía me escuchó, entonces ellos salieron y ya la gente salió tan de las casas porque ellos los atajaban. Y salieron, entonces yo les dije, los soldados esos me dijeron, si usted nos avienta, nosotros le matamos a su familia y le tiramos al río de la Miel. Entonces yo no les decía nada a la familia, no que les decía, no me van a dejar solo. Y me decían que por qué, yo no les decía, porque ya estaba amenazado, que si yo les hablaba a ellos, los demandaba, los delataba, ellos me mataban a la familia. Y a la familia mía, la señora me la detuvieron por allí en el camino, y a mi papá, que es un viejito ya de 80 años. Y bueno, ya me llevaron y me echaron los paracos también, me acusaron de guerrillero. Para lavarse las manos, los soldados decían que no se había enredado y caído sobre una mina, que la mina le había estallado en las manos mientras la estaba sembrando. Yo abría las vistas y yo subía aquí caminando. El hermano me colaboraba de la mano, pero yo subía aquí, yo abría las vistas borradas, estaba muy hinchado y taqueado de sangre y tierra. Pero yo subí caminando, yo abría y veía un lote de camino, yo podía caminar. Y allí me extendieron ahí, yo me iban a ir a ahogar con un chiro grande, me pusieron en la nariz y la boca. Y luego me golpeaban y me chuzaban las vistas hacia abajo. Lo último que yo alcancé a ver ya de último fue un brillo que se me fue perdiendo y se me desapareció. Y ya no volví a ver. Y me llevaron para Manizales y allá también me jodieron, no me dejaban ir a la familia a hacer vueltas ni nada. Y entonces yo me quedé solo allá, en el hospital decía, pues no podemos hacer nada porque no tenemos ni papeles, ni tenemos quien haga nada por usted. Ya me dejaron y ya perdí citas que me habían puesto, como a los 2 días de haber llegado, me pusieron citas para operarme las vistas. Y esas citas se perdieron y cuando me llevaron ya fue demasiado tarde. Ya me quedé ciego. Nevardo estuvo 3 meses en la cárcel, hasta que lo dejaron libre. Un juez lo absolvió de las acusaciones de ser guerrillero y de haber estado sembrando minas antipersona. En la actualidad la finca está ahí, pero enmontada de maleza, sin producir mayor cosa. Vive de lo que le da el programa de Familias en Acción y de las 2 o 3 naranjas que sus hijos recogen de la finca.
¿Usted ve alguna solución? ¿Ve algo que pueda hacer el Estado por usted? ¿Algo que pueda hacer la gente por usted, la ciudad, el Estado en general? Pues yo lo he estado pidiendo y me han dicho que tengo un derecho a mi pensión. Y también, por lo tanto, ha habido alguien que es la entidad colombiana contra minas, víctimas contra minas. Sí. Ellos me han estado colaborando para ver si me pueden sacar la pensión. Salimos de Encimadas a media tarde, con la perspectiva de las montañas salpicadas por nubes bajitas. Los 4 hechos de guerra más aterradores para la población civil durante los últimos 30 años del conflicto armado colombiano pueden ser: 1. El fuego cruzado con armamento militar. 2. Los bombardeos y ametrallamientos desde el aire. 3. Las minas antipersona. Y 4. Los desplazamientos forzados de carácter masivo. Los 4 los padeció la gente de Samaná. La próxima semana escucharé las voces de aliento y optimismo. Son los años del posconflicto en Samaná y en La Dorada. Es tiempo de mirar con mejores ojos el futuro que se asoma cercano. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.